Hola, bienvenidos a mi canal de vídeos de YouTube. Un día más, un vídeo más. Y lo que estamos viendo pues es la pantalla de mi ordenador. Y creo que se puede leer claramente lo que pone ahí, ¿no? Pone gráfica de corriente alterna. Y lo que pone debajo también se puede leer, ¿no? Se ve la gráfica perfectamente. Vamos a ver si movemos esto, efectivamente. Aquí pone gráfica de corriente alterna. Aquí pone semiciclo positivo, que se refiere a esta cresta. Y aquí pone semiciclo negativo, que se refiere a esta otra cresta. Bien, todo esto a simple vista parece que aparentemente está bien, ¿no? Cualquiera con unos mínimos conocimientos lo daría por bueno. Y también cualquiera que no tenga ningún conocimiento, por supuesto, lo daría por bueno. Eso seguro, ¿no? Bien, pero la cuestión es que no es tan bueno como aparenta. Esa es la cuestión. ¿Por qué no es tan bueno como aparenta? Bueno, yo si veo esta gráfica, y digo si veo esta gráfica porque yo tengo muchos conocimientos en temas eléctricos, yo si veo esta gráfica, a mí sinceramente esta gráfica me lleva a confusión, ¿no? Me lleva a confusión. ¿Por qué me lleva a confusión? Pues porque aparecen dos cosas que no tienen nada que ver con lo que representa la gráfica. Esta gráfica representa a la corriente alterna, ¿no? Corriente alterna. Y remarco lo de alterna, ¿eh? Remarco lo de alterna, es decir, la corriente alterna no tiene polaridad. Pero sin embargo, a pesar de eso, se pone semiciclo positivo, es decir, este semiciclo de aquí se remarca o se marca como semiciclo positivo, y el de abajo lo mismo, se remarca como semiciclo negativo, es decir, a pesar de que no tiene polaridad, ya se le está dando una polaridad. Se le está dando una polaridad a algo que no la tiene. Y yo me pregunto, ¿y eso cómo? ¿Y eso cómo funciona así de esta manera? ¿Cómo puede ser que la corriente alterna que no tiene polaridad de repente en una gráfica aparezca con polaridad? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo puede explicar? Claro, habrá muchos que dirán, bueno, ya sabemos que no tiene polaridad. Eso ya lo sabemos, pero es para entendernos. Bueno, pues en mi opinión, si sabes que no tiene polaridad y le estás marcando los semiciclos, tanto el superior como el inferior, con polaridad, tengo que decir que eso tiene delito, ¿eh? Una cosa que no tiene polaridad no se le puede marcar como con polaridad o como que tiene polaridad. Y también tengo que decir, bajo mi opinión también, que lo que no está bien no se entiende. Lo que es incorrecto no se entiende. Y hablo por mí. Yo veo esta gráfica así tal y como la estoy viendo ahora mismo, y a mí esta gráfica me lleva a confusión. Porque, como ya he dicho, la pregunta que se me viene a la cabeza es ¿por qué, siendo una gráfica de corriente alterna, está marcada con polo positivo y polo negativo? Vamos a ver, esto no es una dinamo, esto no está producido por una dinamo, está producido por un alternador. El alternador produce corriente alterna y la corriente alterna no tiene polaridad, tiene otra cosa muy distinta, con otro nombre muy distinto al que viene aquí, otro nombre distinto a lo que es positivo y otro nombre distinto a lo que es negativo.
¿Cuál es ese nombre? Bueno, pues vamos a cambiar de imagen y lo vamos a ver enseguida. Bueno, pues creo que ahí lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver y leer. ¿Qué os parece? Sigue poniendo arriba lo mismo, gráfica de corriente alterna, y entre paréntesis pone monopolar. ¿Qué significa esto de monopolar? Pues significa que el ciclo completo de esta gráfica corresponde a un solo polo, a un solo polo. Es decir, pero no es el polo positivo o el polo negativo, no es eso. Es, en términos técnicos, es la fase. Ya lo dice aquí, semiciclo de fase a 400 voltios, de fase o de línea. Es decir, este semiciclo en su cresta más alta tendría una lectura de 400 voltios, y el mismo semiciclo pero en la cresta más baja tendríamos una lectura de voltaje de 0 voltios. Esto sí es correcto. Esto se puede decir que está bien dicho, bien explicado. No la gráfica anterior. Semiciclo de fase o de línea, en su cresta más alta, 400 voltios. Semiciclo de fase o de línea, en su cresta más baja, 0 voltios. Entonces, esto sí se puede entender. Aquí sí podríamos decir, esto lo explicamos para entendernos. Y aquí no aparece para nada los símbolos positivo y negativo, porque en realidad no es semiciclo positivo y semiciclo negativo. No, señor. No es semiciclo positivo y semiciclo negativo. Y ahora explico lo que es monopolar. El ciclo este completo se produce solamente en una sola fase, es decir, en una sola línea. Es decir, en un trifásico tenemos 3 fases, ¿no? Pues este semiciclo se da solo en una de las fases que se comprueban con osciloscopio. Es decir, en la fase a la que tú le conectas el osciloscopio. Es decir, que esto es monopolar, no es bipolar como se trataba en la gráfica anterior, que ponía semiciclo positivo y semiciclo negativo. Cualquiera que, como es mi caso, cualquiera que vea eso puede pensar, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Monopolar o bipolar? No. Aquí no se trata de un ciclo bipolar, se trata de un ciclo monopolar, de un solo polo o de una sola fase, de una sola fase. Insisto, semiciclo de fase a 400 voltios, es decir, en su cresta más alta nos daría 400 voltios, y semiciclo de fase a 0 voltios, en su cresta más baja nos daría 0 voltios. Bueno, creo que esto está muy claro. Está muy claro. Lo que está mal dicho, mal explicado, no se puede entender. No puede entenderse. Quizá una persona que no tenga conocimientos y se lo expliques como semiciclo positivo y semiciclo negativo, pues quizá caiga en ello, ¿no? Porque no sabe. Caiga en ello y quizás lo entienda. Pero alguien que tiene conocimientos como yo, por ejemplo, sinceramente, pues no lo entiendo. ¿Cómo puede ser
que en una gráfica de corriente alterna haya un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. El positivo y el negativo corresponden a una batería, a una pila o a una dinamo, pero a un alternador, semiciclo positivo y semiciclo negativo. Por favor. Es decir, que puede ser cualquiera, ¿no? Se llama Juan, pero le llaman Juan a la loca. ¿Cuál es su nombre correcto? ¿Juan o Juan a la loca? Pues aquí es algo muy parecido. ¿Cuál sería el nombre correcto? Señores, llamemos a las cosas por su nombre. Si lo sabemos, si sabemos cómo se llaman, llamémoslas por su nombre. No hagamos de la información la desinformación, que es lo que estoy observando bastante a menudo en muchos vídeos de YouTube. Hacer de la información la desinformación. Semiciclo es correcto, tanto el superior, que es este de aquí, como el inferior. Semiciclo está bien dicho, pero positivo y negativo, no, hijo, no. Lo siento, pero ahí tengo que mostrar mi discrepancia. No es semiciclo positivo y semiciclo negativo, no es bipolar, es decir, no es polo positivo y polo negativo, es un solo polo. Es decir, el ciclo completo corresponde a un solo polo, a una sola fase. En su cresta superior del semiciclo superior nos daría 400 voltios y en su cresta inferior del semiciclo inferior nos daría 0 voltios. Si nos pusiéramos en la mitad, pues nos daría la mitad de 400, que son 200. Lo que se conoce como divisor de tensiones. Se conoce esta línea, se la conoce como divisor de tensiones. Bueno, señoras y señores, señores y señoras, ha sido todo un gustazo compartir este ratito y también este vídeo con todos aquellos que quieran verlo y digerirlo. Pues nada, no tengo nada más que decir. Lo único que voy a hacer es cerrar esto. Vamos a ver si lo cerramos. Cerrar. Y cerrar el programa. Y ya sabéis lo que hay. Os espero en un próximo vídeo, en este mismo canal. En el canal cuyo nombre estáis viendo en pantalla. Adiós.